El economista Miguel Seara Hatton está con nosotros esta mañana y hay que hablar de economía con Miguel. La semana pasada tuvimos varios invitados que planteaban la situación generada por la carestía de dólares en el mercado. El Banco Central hizo una emisión que dijo que era de 100 millones de dólares. Puso ¿Una inyección? Una inyección. Posteriormente se dijo que extraoficialmente se había aumentado esa circulación de dólares en el mercado. Decía Antonio Taveras aquí que habían razones más allá del ciclo y que era una crisis sistémica de la economía dominicana, este tema del aumento de la prima del dólar que superó los 46 por 1. ¿Qué cree Miguel Seara? Que hay factores estructurales de largo plazo que están incidiendo en el aumento del tipo de cambio. Esos factores estructurales están asociados con un deterioro secular de las exportaciones dominicanas. Si uno mide las exportaciones reales en porcentaje del Producto Interno Bruto, uno va a ver que en el año 2015 es el nivel más bajo que ha alcanzado en los últimos 40 o 50 años, alrededor del 25% del Producto Interno Bruto en términos reales, ¿no? Eso se ha ido compensado con deuda, ¿no? Pero indudablemente hay factores ya reales que te están indicando que hay una contracción. Inclusive, si tú miras el turismo, si bien en volumen está creciendo, pero cuando tú ajustas el turismo por la cantidad ajustada por la estadía, y eso te da la cantidad de noches y divide los gastos por la cantidad de noches efectivas, tú observas también que ha habido una reducción en términos reales. En términos nominales no, o sea, en dólares corrientes. Hay un aumento casi por volumen. Casi por volumen. Hay un aumento de ingresos por volumen. Aunque por unidad. Por unidad disminuye, entonces eso significa que está disminuyendo la calidad de la oferta nuestra. Bueno, más o menos esa es la idea, el concepto, sí. Ese es el concepto, exactamente. Dicen los economistas del gobierno que es un problema sistémico, no un problema cíclico, porque generalmente cuando el dólar comienza a aumentar para esta fecha, lo achacan a la apropiación de dólares que hacen los grandes importadores para suplirse de material para diciembre. Pero ¿hay pesos corriendo detrás de los dólares o hay menos dólares como Bueno, hubo un aumento de gasto, claro, con la campaña electoral. Y ese dinero que se gastó en la campaña electoral indudablemente impactó. O sea, el tema del déficit es algo una figura que todavía no está clara. ¿Cuál es la magnitud del déficit que se registró durante este año en la campaña electoral? Entonces, indudablemente sí. Mire, yo no creo que ese tema de la especulación me suena siempre a una conspiración. Eso fue una tesis que se levantó aquí desde, yo me acuerdo, el plan Duarte, en los años 90, no, en los años 80, o al 86. principio de los 80. Balaguer. No, fue Balaguer, sí. 86. Y todas esas cosas que se plantearon en aquel momento, de que había una conspiración contra el tipo de cambio. Yo no creo que eso se dé. Regularmente cuando aparecen estas presiones es porque hay movimientos reales subyacentes, ¿no? O sea, la gente tiene de alguna forma percepciones de que no va a haber, o percepciones o realidades de que no hay una oferta disponible de dólares. Y cuando tú empiezas a llamar y no aparecen los dólares, bueno, eso sí va convocando más gente a que vaya a buscar dólares. Te voy a decir una cosa para que veas que es una casualidad y estamos a una diferencia de 30 años. La situación del dólar cuando Balaguer hablaba de la conspiración en el 86 tiene un elemento común ahora y es el gobierno embarcado en una gran obra de infraestructura sin financiación. En aquel caso fue Higüey y Aguacate, en este caso es Punta Catalina. Pero no quiero... Y hay evidencias de que los gastos se han disparado. Y lo vimos en la campaña electoral, ¿no? ¿Y cuánto va a ser el déficit? Bueno, no se sabe. Pues yo creo que hay muchos manejos no muy transparentes de las finanzas públicas. Me preocupa que digas, Miguel, que se observa una caída de las exportaciones dominicana, porque cuando uno ve la propaganda oficial, incluso hoy sale la diversificación de la oferta exportadora dominicana, uno no entiende como si te están hablando de una diversificación de la oferta en términos reales lo que ha ocurrido. Bueno, pero hoy vi en el periódico que ayer hubo un evento sobre el DERECAFTA. Sí.
Y los datos que te indica el Derek Kafta, algo que se venía diciendo hace mucho tiempo, es que las exportaciones de Estados Unidos no han aumentado. O sea, el nivel que tenemos ahora es más o menos igual al nivel que teníamos hace 15 años. 10 años. Pero las exportaciones de los países centroamericanos a República Dominicana aumentó mucho. No, y no solamente de los países centroamericanos hacia los Estados Unidos. Cuando tú observas, por ejemplo, el arancel efectivo promedio, que ayer de casualidad me puse a calcularlo para una clase que tenía en la noche. Ayer me puse a calcularlo, el arancel efectivo promedio que pagan las exportaciones dominicanas en los Estados Unidos, comparado con la participación de la República Dominicana en el comercio total de los Estados Unidos, que uno observa que la barrera, la puerta de entrada se te abrió, porque el arancel efectivo promedio ha caído y se ha mantenido muy bajo. Estaba como en 8 o 9% hace 10, 15 años y ahora está en menos del 1%, ¿no? O sea, décimas, 0.25, 0.30, 0.40, una cosa así. Y la participación en el comercio de los Estados Unidos, la participación cayó a la mitad, a más de la mitad, ¿no? O sea, hubo una reducción, la participación en el comercio con los Estados Unidos. ¿Cómo funciona esta economía? Que es algo que los legos no acabamos de entender. ¿Cómo que se mantiene una economía que no genera riqueza, porque no produce dólares, no exporta? Y que entonces te dice que crece. A mí no hay manera que ustedes lo economizan. Bueno, ahora te está creciendo por deuda. La deuda se le está metiendo mucho dinero de ¿Pero deuda. cómo yo puedo crecer endeudándome? Bueno, eso te está indicando que tú estás caminando hacia una situación de crisis. O sea, tú tienes los elementos ya para una situación de crisis potencial de la economía dominicana. Lo que nos salvó fue la caída del precio del petróleo. Eso nos salvó. Y hay que reconocerlo ampliamente. La caída del precio del petróleo hace que el déficit de cuenta corriente se caiga, porque se caen las exportaciones como porcentaje del Producto Interno Bruto, pero también se caen las importaciones como porcentaje del Producto Interno Bruto. Okay. Y eso refleja básicamente la caída del precio del petróleo, eso lo ayudó bastante. Sí. Y eso hace que los déficits también se hayan reducido. ¿Es posible que la repatriación de capitales también tenga que ver con la desaparición momentánea del dólar? Y ese aumento sutil pero progresivo de la prima, ¿cómo se traduce en la economía formal, en los alimentos, en los bienes y servicios que se consumen en la República Dominicana? Aumento de precio. Bueno, sí, lo primero es cierto. O sea, indudablemente tenemos una economía más abierta donde hubo un flujo muy grande de inversión extranjera y toda inversión extranjera se repaga, O sea, todo lo que entra por concepto de inversión extranjera en un momento vuelve a salir, porque esa es la lógica del capital extranjero. Claro, esa es la lógica. Es un negocio, ¿no? O sea, yo voy a sacar mi capital más un beneficio. Eso ocurre. Lo único que ocurre en un periodo de tiempo, digamos, más largo de lo que entró, pero se está ocurriendo. Está madurando ese capital. No acabo. El aumento de precios. Ahora, lo que ocurre es que efectivamente el impacto de la devaluación es un aumento generalizado de precios. ¿Por qué? Porque muchas de nuestras importaciones son materia prima, el petróleo, vamos a suponer. Tú vas a seguir consumiendo petróleo, ¿no? Tú no vayas a tu casa a pie. No. Entonces tú vas a ir en un carro, vas a consumir gasolina. Las empresas tienen que seguir funcionando, van a requerir maquinarias, equipos, materia prima, insumos en general. Y todo eso te sube los costos que se van a traducir eventualmente en aumento. Pero si no hay demanda de bienes y servicios, porque el aumento del precio hace inasequible o se posponen las compras, ¿cómo se maneja la economía así? No, eso es lo que te está adelantando en un proceso depresivo, te reduce la actividad económica. Cuando tú aumentas los niveles de precio, el gasto real de la gente cae. Y cuando cae el gasto real de la gente, hay una tendencia de la economía a comprimirse, a reducirse. Deflación es que bajen los precios no van a bajar. Lo que va a ocurrir es que la gente va a tener menos dinero para comprar. Cosa que está más cara. Claro, cosas que están más caras, y entonces eso va a reducir la demanda. No acabo de entender cuando tú dices que no se sabe el tamaño del déficit, cómo se suma el déficit. En estos días que el Banco Central, el gobernador del Banco Central ha hecho un pronunciamiento atribuyéndole a especulación la situación del dólar, pero también uno sabe que el Banco Central está acumulando una deuda con la emisión de papel. ¿De qué tamaño es esa acumulación de papel y de deuda? Son como 9.000 millones de dólares, alrededor de 9.000 millones de dólares. Es alto.
y está pagando una tasa de interés, esa deuda, el componente en peso paga una tasa de interés como de un 2, un 14% más o menos. Es alto. 9.000 millones de dólares son 300.000 millones de pesos. Más o menos, un poquito más quizás. Eso es una deuda que está acumulando el Banco Central, que en el fondo es una deuda del gobierno, porque la ley dice que el gobierno, en cierta forma, el Banco Central está cogiendo dinero a cargo del gobierno, que es quien debe pagar, ¿no? O quien va a pagar esa deuda. Entonces, eso significa que eventualmente también va a haber una sustracción de recursos desde el Estado para pagar esos intereses. ¿Cuál ha sido la curva de esa deuda? Porque eso es algo de lo como que no se habla. O sea, ¿cómo es que cada cierto tiempo el Banco Central emite unos certificados, esos certificados son adquiridos, y cuál es el nivel de tolerancia de la economía dominicana hacia esas emisiones? Mira, el nivel de tolerancia lo va a determinar la magnitud de intereses, de pago de intereses que va a hacer el gobierno. El gobierno puede tener acceso, a ver, el mundo aprendió hoy, los prestamistas, digamos, aprendieron que los bonos soberanos los países los van a pagar como quiera. Y no importa que la gente se muera de hambre, no importa que la gente desfallezca, no importa. Y de hecho el mundo lo aprendió con lo que pasó en Grecia, ¿no? Tsipras y Syriza. El partido Syriza hizo un plebiscito en función de... y al final tuvo que recoger todo y pagar. Y en el caso, por ejemplo, otro caso fue Argentina, en donde Argentina, todos estos capitales, estos bonos buitres, ¿no? Gente que compró unos bonos con un valor real que era la mitad o la tercera parte del valor facial. Hubo gente que compró los bonos, fue a un juzgado en Nueva York y le dijo, mira, a mí hay que pagarme mi cuarto. Y lo que estamos viendo en Puerto Rico o lo que pasó en España. O sea, el mundo aprendió eso. Pase lo que pase, se va a pagar. Entonces, en República Dominicana, que es un país que quiere seguir montando la globalización en el mundo, porque si no pagas te tienes que apear del mundo. Si no pagas, tienes que apearte del mundo. Entonces tú vas a pagar intereses. Hoy día ya estamos pagando del presupuesto nacional como el 22% de los ingresos tributarios, 21, 22, es intereses. Y la tendencia es que eso siga subiendo. Bueno, conforme aumente el endeudamiento va a seguir el aumento del pago del interés. Entonces eso significa que las finanzas públicas va a haber cada vez menos dinero para financiar el desarrollo. Y con la duda de que esos cuartos nadie sabe en qué se ha utilizado, los préstamos, ¿no? El señor Blanco el día pasado hizo una observación que ha molestado a sectores del poder del gobierno, diciendo que había colapsado el sistema político electoral en República Dominicana. ¿Dónde se junta la política y la economía? ¿Qué sobresalto pudo haber traído eso a nivel del sector empresarial y de inversionista en la República Dominicana? En que no hay árbitros. Esto es una sociedad sin árbitros. Una sociedad, mire, para que funcione necesita árbitros. Gente que tú digas, en un conflicto de intereses, mira, yo voy a donde el juez fulano, y el juez fulano, en derecho, a lo mejor se puede equivocar, pero en derecho le da la razón a alguien. Pero en esta sociedad no hay árbitros, porque los árbitros es una propiedad directa de un partido político. Y al ser propiedad directa de un partido político, entonces tenemos una sociedad en donde al final de cuentas la institucionalidad se ha corrompido completamente. Miguel, vamos a despedir ya la entrevista. ¿Puede haber un pacto fiscal sin que el gobierno de Danilo Medina se comprometa a un nivel de organización del gasto? Tiene que haber primero, yo pienso que tiene que ser en 3 momentos. Primero, la calidad del gasto. Porque yo puedo llegar a un pacto, yo te puedo decir un pacto, y el pacto te va a decir, tú vas a gastar hasta 100 pesos. ¿Ok? Ahora, 100 pesos, tú puedes coger 50, emborrachártelo, y 50 pagarle a la escuela de tus hijos. Si te lo bajo a 50, tú puedes coger también esos mismos 50 y te puedes seguir emborrachando, ¿no? Sí. Entonces, el pacto, del pacto fiscal, lo que hablamos aquí es básicamente del nivel del gasto. Mi preocupación es el desarrollo.
Entonces, yo creo que como mi preocupación es el desarrollo, yo lo que quiero es que el gobierno gaste mejor. Y eso lo puede hacer empezar el gobierno solo, mañana, hoy. Puede perfectamente empezar a hacer una revisión de la estructura de gasto y mejorar la calidad del gasto. Ahora, eso tiene que hacerlo cuenta por cuenta, con mucho detalle. Y la gente tiene que ver, porque un gobierno que no tiene legitimidad y no tiene credibilidad no va a poder hacer ningún ajuste fiscal. Hemos hecho 11 ajustes fiscales del año 2000 y la presión fiscal no aumenta. Entonces, o hay que ser un idiota o un tonto para volver a insistir en un ajuste fiscal número 12 para que los ingresos suban en un periodo muy breve y después vuelvan otra vez a caer. O sea, algo, a menos que no sea un idiota, cosa que yo no lo creo, que la gente entiende y sabe de que las reformas tributarias no han servido para nada. Entonces, ahí hay un problema. Y el problema es que el Estado no tiene ninguna legitimidad ni credibilidad para hacer ningún ajuste fiscal. Pues muchísimas gracias a Miguel Seara Hatton, economista, por haber estado con nosotros. Quédese que hay muchísimo contenido en Enfoque Matinal.